Bueno, ahora tenemos una función de R3 en R2 definido por esto aquí y queremos primero mostrar que f es lineal. Bueno, mostrar que es lineal es de nuevo muy parecido a probar que algo es subespacio vectorial. Entonces tomemos sean x1, y1, z1 y x2, y2, z2, dos elementos del dominio de R3 y alfa un número real. Entonces tenemos que probar que f de alfa veces x1, y1, z1 más x2, y2, z2 es igual a alfa f de x1, y1, z1 más f de x2, y2, z2. Bueno, esto primero que nada es igual a alfa x1 en la primera coordenada más x2, después alfa y1 más y2 y alfa z1 más z2 en la tercera coordenada. Y su imagen es esto aquí, ¿no? O sea, es igual a, bueno, menos dos veces la coordenada x, alfa x1 más x2, después más y más z, entonces más alfa y1 más y2 más alfa z1 más z2, coma, y en la segunda coordenada es x, sería alfa x1 más x2, menos dos veces la segunda coordenada, como está escrito aquí, alfa y1 más y2, que es la segunda coordenada, más z, más la tercera coordenada, alfa z1 más z2. Y cerramos el paréntesis. Uf, alcanzó a... es grande, ¿no? Bueno, de ahí podemos reorganizar estos vectores, ¿no? Entonces todo lo que tiene alfa en un lugar, taf, taf, taf. De esa forma tendríamos entonces alfa veces menos 2x1, aquí más y1, más z1, ¿cierto? Coma, y todo lo que tiene alfa en la segunda coordenada, x1 menos 2y1 más z1, ¿cierto? Y el restante en la otra coordenada que sería menos 2x2, perdón, aquí, menos 2x2, esto después después y2, después z2, menos 2x2 más y2 más z2. Y en la segunda coordenada x2 menos 2y2 más z2. x2 menos 2y2 más z2. Por definición, eso ahí es igual a alfa veces, esto aquí es f de x1, y1, z1. Y esto aquí es f de x2, y2, z2. Luego, f es una aplicación lineal. Vamos a escribir así, solo para resumir las cuentas. Ok, muy fácil, es un poco tedioso, claro, pero es muy fácil demostrar que algo es aplicación lineal. Bueno, dar una base para el núcleo de f y deducir el rango de f. ¿Qué es el rango de f? Rank de f es la dimensión de la imagen de f. Bueno, entonces vamos a calcular ese núcleo. ¿Qué es el núcleo? Un vector x, y, z pertenece al núcleo de f. Sí, solamente sí. Claro, es un elemento del dominio de R3, por eso tenemos tres coordenadas. Sí, solamente sí, f de ese elemento es 0. ¿Ok? Y bueno, equivale a decir que esto aquí es 0, menos 2x más y más z, menos 2x más y más z, después x menos 2y más z, me pasé, x menos 2y más z, tiene que ser el vector 0, o sea, es 0, el vector 0 del espacio R2 es 0, 0. Entonces tenemos que resolver un sistema menos 2x más y más z igual a 0, x menos 2y más z igual a 0. Voy a cambiar líneas 1 para línea 2 para utilizar un pivot con coeficiente 1, ¿cierto? Solo para simplificar las cosas. De nuevo, es resolución de ecuaciones, ¿no?
Y ahora sí, la línea 2 va a ser la línea 2 más 2 veces la línea 1 para cancelar lo que está abajo del pivot. Correcto, entonces x menos 2y más z igual a 0. Aquí va a quedar 0. Va a ser entonces línea 2 más 2 línea 1. Línea 2 más 2 menos 3y. Línea 2 más 2 más 3z igual a 0. ¿Cierto? Está extraño aquí. Muy extraño aquí. Déjame ver. Menos 4 más 1, 0. Más 2 más 1, 3. Sí, está correcto. Voy a dividir la línea 2 por 2. Guay, qué cosa. Sí. La línea 2 la voy a dividir por 2, por 3, perdón. Y voy a obtener x menos 2y más z igual a 0. Perdón. Por menos un tercio. Voy a multiplicar por menos un tercio para que tengamos y menos z igual a 0. Nuestro segundo pivot es y y vamos a eliminar este de aquí, que sería línea 1 más 2, línea 2. Va a dar x, esto más 2 veces esto más 2 veces esto da menos z igual a 0, y menos z igual a 0. Ya está completamente diagonalizado, entonces las variables independientes están de este lado, los pivots, que son las variables dependientes de este lado, y tenemos que x es igual a z y y es igual a z. Entonces un vector x, y, z es en realidad z, 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 o sea z veces 1, 1, 1. Por lo tanto, el núcleo de esa aplicación lineal es el espacio vectorial generado por ese vector 1, 1, 1, porque son todos los múltiplos de 1, 1, 1 que están en el núcleo. Como este vector es no nulo, entonces es linealmente independiente. Por lo tanto, como es un único vector, es base de núcleo de f, y por lo tanto la dimensión del núcleo de f es 1. ¿Ok? Bueno, eso con el núcleo. Deducir el rango. Bueno, la aplicación lineal es f de R3 en R2. ¿Ya? Una cosa importante es la dimensión del dominio R3. Entonces, este es el teorema de la dimensión de una aplicación lineal. Es igual a la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen de f. ¿Ok? Dimensión del núcleo es 3. Esto vale 1. Y esto, bueno, es lo que llamamos también el rango de f. ¿Sí? Rango, puesto, así rango. O sea, el rango de f es 2. O la dimensión de la imagen de f es 2. ¿Cierto? Dar una base de imagen de f. Bueno, existen unas ciertas formas de encontrar la imagen y encontrar una base para la imagen, pero vamos ahora a aplicar un método, una cosa más simple. Primero que nada, la imagen de f está contenida en R2. La dimensión de la imagen de f es 2. La dimensión de R2 es 2. Entonces, si uno está contenido en el otro y los dos tienen misma dimensión, entonces necesariamente son iguales. Una base de la imagen es igual a una base de R2. Una base de R2, la usual, ¿no? 1, 0, 0, 1. Esta base. Y entonces si es base de R2, como R2 es igual a la imagen, entonces la base de la imagen va a ser 2 también. ¿Ok?